Bueno, bueno, un saludo a todos. Este video es para Sergio García Caballero. Mi nombre es Rodrigo de la Luz. En este video voy a responder 5 preguntas que me hace Sergio García. Voy a tratar de responderlas en el orden que él me las hace. La primera pregunta que él me hace es mis inicios, o sea, cómo me inicié en la paloma. La segunda pregunta que me hace es la paloma en Cuba. La tercera pregunta que me hace es la paloma en Miami. La cuarta pregunta que me hace es la tecnología en la colombofilia. Y la quinta pregunta que me hace es ¿qué estoy haciendo ahora? Bueno, pues mira, Sergio, te diré que mis inicios en la paloma en Cuba fueron muy inusuales. Inusuales, ¿por qué? Porque cuando yo era un niño muy pequeño de meses, mi padre era un preso político y mi madre tenía que dejarme con una señora que me cuidaba, que esta señora, su esposo era un marinero. ¿Qué pasó aquí? Esta señora tenía cuanta raza de palomas uno puede ver en el mundo, debido a que su esposo, que era marinero, se las traía. Los regalos que este señor le hacía a esa señora eran palomas, le traía parejas de palomas. La señora se llamaba Leticia, tiene que haber muerto, era una señora muy mayor en aquella época, y tenía en el patio unas casitas de palomas donde se podían ver las diferentes parejas. ¿Qué había aquí? Aquí había de todo. Ya aquí habían morrilleros ya. En esa casa habían morrilleros. En esa casa habían gogueros. En esa casa habían palomas africanas. En esa casa habían palomas cola de abanico. Y en esa casa estaba la típica sata cubana, que en España le dicen surita, mezclada con muchas otras razas, las cuales daban unos quinterones que eran bellos. Algunas eran palomas moñúas y patas de pluma. Bueno, ahí vi yo las primeras palomas que vi en mi vida casi de meses. Y ya desde aquel primer encuentro me quedé fascinado por estas aves, y de ahí después vino una serie de inquietudes que después me hicieron seguirme acercando a la paloma, los cuales en el final de la entrevista los diré, que incluso llegué a estudiar por cuenta propia, estudiar genética. ¿Comprende? Esto lo hice aprovechando la oportunidad que tenía un trabajo nocturno, donde no tenía mucha presión arriba de mí, no tenía jefe ni nada, y aprovechaba en la noche y pues estudiaba genética, y lo hice con la disciplina, con la mayor disciplina del mundo. Ahora, esos son mis inicios en la paloma, esos son mis inicios. Incluso mis amigos todavía ya grandes, a veces hablando conmigo por teléfono, me dicen: ¿tú te acuerdas de aquellos palomos que tú tenías cuando eras un niño? ¿De dónde tú sacaste aquellos palomos? Y bueno, aquellos palomos, algunos fueron regalos que me hizo la misma Leticia después que yo fui creciendo, y otros fueron palomos que adquirí por el barrio, teniendo en cuenta la morfología que tenían, que yo la asociaba ya con las palomas que había visto en casa de Leticia. Esos fueron mis inicios. Ahora, la paloma en Cuba. ¿Cómo se palomea en Cuba? Cuba ha sufrido múltiples transformaciones. Han habido aportes muy importantes, como los aportes que hizo Nani cuando introdujo el morrillero en Cuba. Algunos creen o dicen que el morrillero que se llevó a Cuba fue el descarte de las palomas de España. Pero otros creen que no, que esos morrilleros tenían mucho valor, que eran palomos de primera línea, y que los cruces que se hicieron muy apropiadamente con muy buenas palomas, y esto trajo como consecuencia un gran aporte a la paloma cubana. Pero esto no empieza ahí. Este fue el aporte de Nani. Mucho tiempo antes, ya en Cuba se habían hecho muchos trabajos que se hicieron con éxito, los cuales trajeron al palomero de barrio, trajeron muy buenos palomos. Los grandes palomeros que surgieron en aquella época,
como ahora mismo acaba de morir uno que se llama Tony Roque. Tony fue uno de esos. Tony traía palomas importadas de España, pero estuvo también el mismo Jesús Gil, y estuvo Jesús del Río, y hubieron varios cubanos que eran procedentes españoles, como Pepe Brisa, y como hubieron muchos, que esta gente hizo un trabajo muy importante. Uno de los palomos emblemáticos de Cuba en aquella época fue el saco. Le decían el saco porque era un palomo que, ya ustedes se imaginan, arrasaba con las palomas y las traía por saco. Hubieron muchos grandes aportes, muchos grandes. Este fue uno de ellos. O sea, ese trabajo que se hizo en Cuba fue muy grande y muy meritorio. Ahora, hubieron momentos en Cuba de mucha degradación de la paloma, como por ejemplo cuando se introdujo en Cuba el palomo gaditano, que se empezó a cruzar con la paloma criolla y daba unos palomos media línea, buchi alto, que muchos de ellos no robaban y no iban para ningún lugar. Después vino en Cuba también algo que se le llamó el periodo especial, donde en Cuba no había manera de resolver comida, no ya para las palomas ni para uno. ¿Qué pasó? Mucha gente se quitó de la paloma. Algunos se comieron las palomas, otros pues simplemente no criaron más porque no había manera de conseguir alimento para la paloma, y la paloma fue a dar a las botánicas, que en Cuba le dicen como compra y venta, que son lugares donde la gente vende las palomas cuando ya se van a quitar, y muchas veces ahí van tremendos palomos. Entonces, ¿quiénes compran estas palomas? Muchas veces las personas que practican la religión yoruba para hacer sus trabajos religiosos compran estas palomas. Y estas palomas, bueno, pues desgraciadamente desaparecen. Ahí desaparecieron líneas completas de la paloma cubana, que ya era una paloma que había logrado un estándar muy elevado y había logrado un tremendo nivel. Algunas personas conservaron estas palomas, sobre todo en Guanabacoa y en 2 o 3 municipios que se conservaron algunas de estas palomas, con las cuales después hubo un resurgimiento, y el cubano volvió a empezar a trabajar esta paloma de conquista y siguió perfeccionando esta paloma de conquista hasta el día de hoy, que no se puede negar que el aporte de los cubanos a la paloma ha sido un aporte favorable. Ahora, con respecto a Miami, en Miami se palomea de otra manera, que es una de las preguntas que me hace. Acuérdate de las 5 preguntas. La segunda pregunta es la paloma en Cuba, y la tercera es la paloma en Miami. Okay. En Miami se palomea de otra manera, teniendo en cuenta que el entorno de Miami es muy peligroso. En Miami hay muchas rapaces, hay halcones peregrinos que pasan y en el aire capturan la paloma y se la llevan, y eso pasa muy a menudo. Y también hay los famosos gavilanes. Este gavilán que hay aquí en Miami, a pesar de que hay 3 especies, hay uno que abunda mucho en Cuba, que cuando yo era niño le decían el gavilán pollero. Un gavilán que básicamente se alimenta de pollo, patos, palomas. En algunas ocasiones se les ve atacar conejos cuando uno va manejando por el área de Cayo Hueso. Cuando uno va hacia Cayo Hueso, hay unos conejos ahí que en algunas ocasiones se les ve a los gavilanes atacarlos y pues llevárselos. Pues ese gavilán, llamado gavilán pollero, es un gavilán que es uno de los depredadores más peligrosos aquí en Miami. ¿Por qué? Porque lo mismo te captura el palomo llegando al techo que te lo captura cuando el palomo va a salir. Este gavilán es muy rápido e incluso rastrea la presa si la presa se esconde. Aquí le tenemos pánico. En la época de cría necesita aproximadamente 4 palomas diarias para llevar al nido a los pichones. Por tanto, el palomeo de Miami es muy distinto. En Miami ha evolucionado mucho las competencias. Las competencias de Miami tienen mucha calidad, son competencias extremadamente meticulosas, donde se tiene en cuenta todo tipo de actitud del palomo, los pegues, los ataques del palomo, pasar palomas, entrar cargado, salir a la milla a buscar la paloma. Se mira mucho el trabajo de cajón del palomo.
La competencia aquí en Miami ha evolucionado mucho y ha llevado la paloma a otro nivel. Teniendo en cuenta también el poder adquisitivo de Miami, la gente tiene muy buenos palomares, muy buenos visteros y unos tapiados que parecen obras de arte. Eso es parte de lo que se vive aquí en Miami con la paloma. Ahora, la cuarta pregunta, que era la tecnología en la colombofilia. La tecnología en la colombofilia. Miren, no podemos permitir que la tecnología opaque la mano del palomero. No podemos permitir que los efectos tecnológicos opaquen el discurso del palomero. Para mí el discurso está primero. El conocimiento del palomero está primero que todo tipo de efecto tecnológico en cualquier video. Tampoco podemos permitir que la mano del palomero sea sustituida por un robot. Tenemos que tener presente siempre que esto de la paloma es algo básicamente muy humano, muy artesanal, muy de nosotros, que está muy cerca de nosotros. No podemos distanciarlo, renegarlo al plano de la farándula. No podemos renegarlo al plano de la superficialidad, como muchas veces se ven en algunos videos que son pura superficialidad, pura vanidad. Señores, el conocimiento de la paloma se debe transmitir tal y como es, de manera que la gente pueda digerir esto y interpretarlo lo mejor posible, de manera que le sea útil. No nos vamos a refocilar en la estrategia publicitaria de pintar dos palomas y soltarla, pintar otra paloma y soltarla, pintar una paloma y soltarla y decir ahora no sé qué. No, señores. Ahí el palomero, el novato, el neófito, no está aprendiendo nada. Nosotros no podemos sustituir todo esto por el verdadero conocimiento, por el conocimiento real. Espero que la gente haya entendido de qué va la cosa. Ahora, esa era la cuarta pregunta que me hacías. Ya te la respondí. ¿Cuál es mi opinión acerca de la tecnología metiendo la mano aquí en la colombofilia? Ahora, la quinta pregunta que me haces es ¿qué estoy haciendo ahora? Bueno, ahora estoy trabajando con los palomos que yo mismo saqué. Ya estos palomos pasaron por todo el escrutinio. Estos palomos pasaron por la selección, por la observación. Yo miré detalladamente todos estos palomos que hacían en el aire, que hacían en el vuelo. Probé las hembras de estos palomos, las hermanas de estos palomos, nacidas aquí, también pasaron la prueba. 6, 7, 8 meses solas, abiertas, topando con palomos, a ver si en algún momento algún palomo la capturaba o no. La que fue capturada se fue. En toda la trayectoria que tengo, una sola paloma fue pérdida. Todas las demás se mantuvieron aquí. Aún así, de las que se mantuvieron aquí, las que yo vi que no hacían un buen trabajo de cajón, hembras y machos, también los descarté. Las palomas que yo vi que de algún modo tenían un vuelo muy limitado, es decir, que eran manzaneros, como le decimos en Cuba, también fueron descartadas. Se quedó la esencia, se quedó lo mejor de lo mejor. ¿Comprenden? Se quedó lo que yo entendí que era la quinta esencia de mis palomas. Eso fue lo que se quedó. Con eso estoy trabajando ahora y estoy ya sacando una cuarta generación de pichones, los cuales también pasan por una selección. No porque estos pichones vengan de una buena paloma y de un buen palomo, no van a ser chequeados y no van a pasar el filtro de la selección. Todo esto tiene que pasar por un filtro. Y ahí yo voy descartando las que yo veo que finalmente no responden a mis intereses. Les mando un saludo, espero que estén bien. Ha sido una pequeña entrevista que Sergio me ha hecho y la estoy respondiendo. En otro momento estaré en una entrevista en vivo con él. Mi nombre es Rodrigo de la Luz y este video es para Sergio García Caballeros. Espero en otro momento poder interactuar un poco mejor con ustedes. Les mando un saludo a
todos ustedes en España. Y como siempre yo le digo a los palomeros de aquí de Miami, ojalá que estén bien ustedes y su familia. En este caso, en España, que es la madre patria, de donde venimos muchos de los cubanos. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin el aporte de la generación del 98 en materia de literatura, por ejemplo? Es decir, del 1898. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin el aporte de la generación del 27? Que incluía Alberti, Federico García Lorca, Miguel Hernández. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin Goya, sin Velázquez, sin el Museo del Prado? Les mando un saludo. Ojalá que estén bien todos ustedes y su familia. Hasta pronto.